nuestro primer motivador para este asunto. Ricardo es doctor en Artes y Ciencias del Arte por la Universidad de La Soborna, vive entre Francia y Colombia, docente investigador asociado en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, director de la maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, también en Bogotá, fue director del Museo de Arte de la Universidad Nacional entre 2008 y 2020, escritor, ensayista, coautor de varios libros, ha publicado entre las revistas especializadas como Escáner Cultural en Chile, Arnetsus Colombia, Interarts Actual en Canadá. Bueno, pues sus intereses están dentro del estudio del performance, la relación entre el arte y la política. Dentro de sus curadurías más importantes se destacan Orlan, hibridaciones y refiguraciones en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, Orlan, arte carnal en el Museo de Antioquia en Medellín en 2012, Corpus Delicti de arte contemporáneo en Colombia y Exteresa, arte actual México en 2014. Ricardo, muchas gracias por este espacio y bueno, espero que podamos tener una conversación en torno a esto que tú manejas muy bien y nos puedas entregar algunas de tus apreciaciones. Pues Liliana, ante todo, pues muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a mis colegas que están ahí presentes. También les agradezco su paciencia para poderme pues, dar el tiempo de la conexión. Esta invitación es bastante interesante porque justamente el asunto de la escritura desde la perspectiva de la creación del arte es bastante interesante para pensarla como una problemática. ¿Cuál es la escritura del artista? O más bien serían, ¿cuáles serían esas escrituras de los artistas? Y esto nos da, primero, la idea es como darles un aliento y un respiro, porque generalmente se piensa en el ámbito universitario que los artistas tienen, y este tienen yo lo pondría entre comillas, que escribir con una cierta norma que en últimas está muy marcada por la cuestión de las ciencias humanas, ¿sí? Y sobre todo cuando se piensa en el ámbito creativo, también se invita o se obliga en ocasiones a que los artistas escriban una tesis muy al estilo de las ciencias humanas. Eso es una exigencia de orden universitario y a veces tiene que ver con las cuestiones de acreditación. Sin embargo, nosotros hemos visto que existen varias escrituras de artistas, ¿sí? Muy unido a lo que el filósofo francés Jacques Derrida mencionaba como la gramatología. Y es en ese punto de vista que yo quiero que nos situemos, ¿sí? Porque hay varias escrituras. Para mencionar este punto de arranque y que podamos dialogar con ustedes, solamente mencionemos algunos géneros de esas escrituras de artistas. Y esos géneros de escrituras de artistas son, por ejemplo, eh, digamos, la cuestión epistolar, entre unas, ¿sí? Hoy conocemos el pensamiento del artista, su relación al mundo, al arte, gracias a varias cartas que ellos intercambiaban con las personas con quien tenían cerca. Por ejemplo, hoy podemos, por fortuna, enterarnos que Miguel Ángel Buonarroti detestaba al Papa Julio II, ¿sí? Y que si no hubiese sido por los Medici, Lorenzo de Medici, pues Miguel Ángel nunca hubiese terminado la Capilla Sistina y varias de esas obras que lo hicieron famoso en todos los horizontes, pero que además lo hicieron muy infeliz. Entonces, en esas cartas, al final de sus días, él confiesa su odio profundo al Papa Julio II, que lo esclavizó prácticamente para hacerle ese gran homenaje a él, esa tumba funeraria de la cual pues Miguel Ángel no estaba para nada muy contento. Y por supuesto, viendo esas cartas uno logra entender muchas cosas de la condición y la situación del artista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una de las dimensiones, la cuestión epistolar.
Por supuesto, las cartas a Teo son las más famosas de Vincent Van Gogh. Tenemos también, por supuesto, la cuestión del diario, ¿sí? Que en ocasiones es una escritura mucho más íntima. El único receptor de ese diario generalmente es uno mismo. Y pensamos, por ejemplo, en los famosos diarios de Frida Kahlo. Vemos ese trabajo escritural de Frida, entendemos su visión al mundo, su cercanía hasta el último momento de su muerte al Partido Comunista Mexicano, su relación con Trotsky, su relación amor y odio con Diego Rivera y su visión del arte, que también es algo muy importante. Entonces, ese diario se convierte en una escritura íntima, pero que a destiempo, o más bien en el tiempo, nosotros podemos hoy, gracias también a que se conservó muy bien, conocer una vez más aquello que es como esa biografía, esa escritura vital, bios, vida y grafos, la parte de escritural de un artista tan importante como lo fue Frida Kahlo. Otro tipo de escritura también que los artistas han echado mano en momentos importantes es el ensayo, ¿sí? Entonces aparece también el ensayo como una parte fundamental de esa escritura. De los ensayos más sesudos, digamos, están los mismos de Leonardo da Vinci, ¿sí? El Tratado de la Pintura, donde él ya comienza a contarle a los jóvenes aprendices cómo hay que hacer el claroscuro, etcétera, etcétera, cómo enfrentar la figura humana, la relación de la perspectiva, que era el gran descubrimiento de eso, o más tarde también el trabajo de un Kandinsky, eh, línea y punto sobre el plano o de lo espiritual en el arte. Entonces esos son ensayos y vemos también que los artistas deciden afrontar con una cierta complejidad, a veces destinada solo a los filósofos, etcétera, y asumir también una perspectiva de escritura con mucho rigor, ¿no? Están entonces, des en cuenta varias maneras de escribir de los artistas y que por fortuna están ahí, ¿sí? Y que hoy podemos ver. Ahora bien, el reto grande al cual nos enfrentamos hoy en día es ver cómo la escritura puede hacer parte del proceso creativo, que es la parte que a nosotros nos interesa y que hemos hablado con Liliana y que creo que puede ser de interés también para ustedes. Es decir, para nadie es un secreto que el arte moderno y contemporáneo hace parte ya de esa estructura gramatical. ¿Sí? Hal Foster, el teórico norteamericano, en un libro que él llamó El retorno de lo real y que aconsejo leer a mis colegas, El retorno de lo real es una obra bien interesante y él habla ahí del giro textual del arte contemporáneo. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Hal Foster con ese giro textual del arte contemporáneo? Eh, Claramente lo afirma él, el giro textual del arte contemporáneo es que hoy toda obra de arte está atravesada por una condición textual. Y aquí, pues indudablemente, no podemos dejar de pensar en un Roland Barthes o Barthes y su relación con el placer textual y toda esa parte que él le dedicó a pensar sobre la relación entre imagen y texto. Por ejemplo, recordemos que en algún momento tanto Hal Foster como Roland Barthes insistían mucho en esta idea de que precisamente una fotografía no es una fotografía, decía Roland Barthes, sino que es un texto. Y esto con otro tipo de percepciones del siglo XX y finales del XIX y todo el siglo XX, e indudablemente hasta ahora en estas 2 décadas que llevamos del XXI, es una constatación. El arte contemporáneo está muy unido a la visión textual y escritural. Entonces, con eso también nos estamos dando cuenta que la escritura del artista
no se supedita solamente a la idea reducida que tenemos del texto sobre un papel, sino que el arte en sí ya tiene esa problemática textual y escritural, ¿sí? Y justamente un artista muy cercano a nosotros, como Mario Opaso, creo que es un ejemplo también bastante interesante de cómo él ha unido tanto palabra como texto y materia orgánica para desarrollar su obra, y materia inorgánica. Entonces, hablando con Mario, vemos cómo la gramática del arte es fundamental porque justamente esa relación tanto de imagen con texto, pero también de objeto y texto, aquí no podemos tampoco dejar de mencionar a un autor como Michel Foucault, quien ya había abierto la puerta dialogando con artistas, por ejemplo con Magritte, sobre esa idea de las palabras y las cosas, que es el título de una de sus obras. Y dialogando con Magritte, con esa famosa obra que todo el mundo conoce, que se tituló La traición de las imágenes, donde Magritte pinta de una manera magistral, de una manera hiperrealista, una pipa, ¿sí? Y se atreve a poner debajo de esa pipa la famosa frase que dice, esto no es una pipa. Y Michel Foucault, dialogando con Magritte, le dice, oiga, pero claro, yo reduzco este diálogo a unas cuantas palabras, pero le dice, usted, ¿cómo diablos se atreve a negar lo que nosotros estamos viendo? Y usted además lo hace de una manera magistral, y pues Magritte le dice, hasta un niño se daría cuenta que lo que yo pinte aquí no es una pipa, sino una representación de una pipa. Y con eso el artista deja casi mudo al filósofo, porque, pero claro, en una manera provocadora, y acentúa eso, es decir, el arte hoy, ya en esa modernidad y en la contemporaneidad, nos invita a pensar que la relación entre texto e imagen es muy unida. Con esto también quiero dar otro ejemplo. Pensemos en Louise Bourgeois, ¿sí? Esta gran mujer artista que se va de Europa, que no la entendía, y que llega a Nueva York y va a generar toda su obra muy relacionada con una postura feminista muy importante, y también con una cuestión sobre la animalidad y sobre la araña. Y leyendo y escuchando a Louise Bourgeois, ella afirma que las arañas también son escritoras y escriben. Y eso, por ejemplo, para los indígenas de la Sierra Nevada, para los Kogi, eso no es una sorpresa. Esa arañita se llama Gualequerú. Y Gualequerú está muy cercana a la madre naturaleza, y aquí hay una resonancia con el trabajo de Liz Bourgeois, aunque ella pues no habla de los Kogi, pero sí de la esencia de la araña. Esta arañita que es tejedora, le enseña a tejer a los indígenas sus techos de las casas, sus mochilas y sus hábitos, sus mantas, sus abrigos, digamos. Y con ese tejido, y aquí volvemos a lo que Roland Barthes hablaba, el tejido en latín es textus, es una, es un escrito, es un texto, ¿sí? La tela es un textus, y el textus es al mismo tiempo un entramado, una trama de varios hilos que generan una consistencia y que generan una escritura. Entonces, cuando Louis Bourgeois utiliza el tejido, generalmente otorgado o condenado a las mujeres en el encierro monacal, por allá en las monjas, por allá en la época de los conventos, se da cuenta que hay una potencia en eso, en esa actividad, entre comillas, dedicada a las mujeres, aunque hay hombres también tejedores. Pero entonces, esta idea de escritura de vez en cuenta también es muy interesante, porque uno dice, ¿y ahí dónde está la palabra? ¿Sí? Obviamente es una transcripción completamente distinta. Los Kogis lo tienen claro. Dice, si una mochila, más allá de la cuestión turística y todo esto, y que han caído un poco banalizado el asunto, pero en esencia la mochila es el resultado de un diálogo, el que está tejiendo está hablando y está tejiendo la palabra. ¿Y qué hablan? Pues de sus historias, de cómo se gestó el mundo, de cómo están ahí. Entonces, des en cuenta el tejido, y tanto en el ámbito
digamos, antropológico y también cultural, y en el caso de un artista tan importante como Lis Bourgeois, tiene que ver con esa escritura. ¿Sí? Entonces aquí ya se van ustedes dando cuenta, el asunto de la escritura no es solamente, perdón, que alcancé a ver algo ahí en el chat, pero no alcancé a leerlo completamente. Me pueden interrumpir también y tomar la palabra sin ningún problema, Liliana, o quien lo escribió sería chévere que lo dijera, ¿sí? Sí, Angélica, ¿quieres tomar la palabra? Dice, perdón, maestro, el Ah, mito... sí. Ah, bueno, dale. Nada, maestro. Y buenos días. De manera muy respetuosa, quería decirle que el mito de Gualequerú es de los guayú y que todo este contexto que nos está dando es netamente guayú. Sí, sí. Gracias, Angélica. Ay, espérate, ¿dónde está el micrófono? Ay, No te estábamos escuchando. perdón, se me Está fue. activo. Ah, sí, perfecto. Es que yo perdí, pero ¿sí me oyen? Sí, Sí, perfecto. Bien, sí. es que los perdí, a ustedes no los veo ahora. Pero bueno, me están oyendo. No, gracias, Angélica. Por favor, hay que ser irrespetuosos. No, te agradezco. Sí, el mito de la araña es muy importante y se conecta con esta cuestión escritural. Y justamente la visión del artista en esta perspectiva es muy interesante. ¿Aló? Te escuchamos. Lo que perdimos fue Bueno. tu imagen, tu Bueno, cámara. pero lo importante es que me están oyendo. Es que no sé, Sí. toqué aquí algo para prender el micrófono y ahora no los veo. Entonces, les decía que en esta perspectiva de la escritura vemos conectado entonces ya una complejidad. ¿Sí? La escritura entonces no se va a supeditar a, digamos, a la tiranía de la letra, que generalmente también es como una imposición, ¿no? Es decir, se le dice analfabeto al que no sabe leer ciertos códigos, pero ¿qué códigos son, no? Por ejemplo, en el Perú también nosotros vamos a ver, sobre todo en el incaico, cómo se tejía y se escribía a partir de unos nudos, ¿no? Y eso era un tipo de escritura que justamente los españoles no conocían. ¿Sí? Entonces, hay unas maneras de leer y de escribir. Y aquí quiero también proponer otra idea que puede ser interesante para la discusión, es la posibilidad de comprender cómo nosotros no solamente tenemos que complejizar la escritura, sino también la lectura. ¿Sí? Es decir, que cómo leer también una manifestación estética contemporánea y cómo entender que la escritura ahí también es compleja. E introduzcamos otro elemento. Derrida, refiriéndose a Antonin Artaud, hablaba de una parigrafía corporal, refiriéndose a su trabajo teatral. Y el trabajo teatral de... ¿Aló? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, bien, bien. El trabajo teatral de Antonin Artaud está muy vinculado a algo que es el teatro balinés, de Balí. Y la danza tradicional de Balí eh, tiene que ver también con una lectura del cuerpo. Y aquí hay que ponerle un componente que quizás hace más compleja y rica esta idea. El psicoanálisis tiene una creencia en la cual, si somos creyentes en el psicoanálisis aún, podemos darle cierta parte de verdad. Y la creencia es justamente que existe una letra del cuerpo. Y si existe una letra del cuerpo, eso significa que podemos también leer el cuerpo. Y en este sentido, las artes del cuerpo, las artes vivas, como se les nombra hoy, estarían muy relacionadas con esa perspectiva escritural. El performance está muy conectado con esa visión, la danza también, lo que hacía Gina Paint en sus coreografías es también una especie de escritura en el espacio,
lo que hacía María Teresa hincapié, eh, por ejemplo, con una obra que ya ha sido muy nombrada, pero hay que citarlo una vez más, una cosa es una cosa, es insistir también en una cierta escritura, en un espacio determinado, con ciertos objetos, con un cierto ritmo, y que los que llegan a ver esa acción hacen una lectura muy particular. Entonces, creer también efectivamente que existe una letra del cuerpo, esto significaría efectivamente que tenemos que entender que hay una manera de leer también ese cuerpo. La escritura corporal o esa parigrafía corporal no solamente es de orden gestual como lo estamos viendo ahora y anudada al movimiento, sino también, si lo vemos hoy con los fenómenos contemporáneos, vemos cómo el tatuaje puede ser también una manera de escribir sobre esos cuerpos. Y más allá también sobre lo que significaría esa idea de que el cuerpo se convierte en un garante de la memoria. ¿Sí? Y siendo un garante de la memoria, el último refugio de esa memoria tendría que ser esa epidermis que se convierte en ese lugar donde hay una traza que puede ser en esa estrecha relación entre el cuerpo y el mundo, porque como diría Merleau-Ponty, no hay distancia entre el cuerpo y el mundo porque el mundo es carne. Y aquí refirámonos a una de las obras de Livia Posada, que ustedes conocen, donde se ven reflejados unos primeros planos de unas piernas que están desnudas de mujeres y en esas piernas se ve reflejado unos recorridos, unos territorios, unas líneas que aluden a un recorrido que hace conexión directa con la historia de esa persona de la cual no vemos el rostro, vemos solamente sus piernas y nos habla de esa relación, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo se convierte en un vector y en una historia que hay que saber leer. Peter Greenaway tiene una obra cinematográfica, no la más conocida, no es de Pilot Book, es otra que se llama Los ahogados del río Sena y es en la época revolucionaria, en la Revolución Francesa, y hay un personaje que es experto en leer esos cuerpos. El personaje es justamente un personaje que trabaja en la morgue y en épocas revolucionarias pues los muertos son impresionantes y caen muchos al río y este señor está encargado de darle una historia a esos personajes porque no se sabe quiénes son, no se sabe el nombre, son sin nombre, sin historia aparentemente, y con la contextura, con el pelo, él comienza a descifrar la edad y una posible historia. Ve las manos y dice, este señor era un obrero, o este señora trabajaba en tal cosa. Es un experto en leer los cuerpos, ¿sí? Y esto implica justamente una experticia en poder entender que hay una escritura corporal que hace parte ya de esas visiones, ¿no? Entonces, aquí vemos otra dimensión de la escritura del arte, ¿no? Es decir, si los artistas son conscientes, y que de hecho lo son, de ese tipo de escritura, ya la escritura no va a estar solamente supeditada a la palabra sobre la hoja en blanco o sobre la pantalla luminosa del computador, ¿no? Entonces, el problema escritural se hace complejo y más rico y los vectores que pueden ser concluyentes, pero un artista dice, pues yo acabo de escribir en mi propia obra, ¿sí? Ahí está, y ahí está el texto. Y eso puede generar un debate en un ambiente, ya les decía yo, de orden académico muy complejo, donde al lado de la obra de arte se exige al artista una reflexión escritural del orden de las ciencias humanas. Pero cada vez más esto se está desdibujando porque la idea de que la obra en sí misma tiene ese componente escritural es muy importante. Volviendo a la idea de la imagen y particularmente de la fotografía, pensemos en esa escritura lumínica, ¿sí? La fotografía es una escritura luminosa, ¿sí? La obra de Graciela Satko, que falleció hace algunos años,
ella trabaja mucho el asunto de la fotografía, trabajaba sobre material reflexivo y transparente, y sus fotografías no estaban impresas en papel, sino que se recogía como al inicio mismo del daguerrotipo. La impresión se ponía en una especie de dispositivo de cristal, ¿no? Y la imagen se recomponía en el espacio gracias al juego de luz del espacio de exhibición que ella también condicionaba y manipulaba, o más bien gerenciaba o dominaba. Entonces, de acuerdo a los focos de luz y cómo ella proyectaba sobre esos soportes de cristal en el cual estaba impreso la imagen finalmente se reflejaba en la pared o en el piso o en el techo, generando una recomposición de la imagen o también fragmentándola. Otro ejemplo sobre esta escritura lumínica es la de Rolf Haldeharden. Y Rolf hizo una obra hace ya algún tiempo donde se entraba un espacio completamente oscuro o en penumbra y existía en el medio una especie de bola de cristal de esas discotecas de los años 80, 90, más de la década de los 80, esas bolas de cristal que reflejaban el ambiente discotequero. Y en ese espacio entonces veíamos que Rolf proyectaba sobre esa bola de cristal eh, a un personaje que se estaba maquillando y trasvistiendo. Y al mismo tiempo había una voz que hablaba de ese arte, decía él, de mi arte, decía el personaje, maquillándose, preparándose para una escena nocturna. La obra o el reflejo proyectada sobre esa bola de cristal se abría todo el espacio y la bola giraba no de manera centrífuga, sino entrópica, de, no en el sentido de las manecillas del reloj, sino al contrario, ¿sí? De afuera hacia adentro. Y eso ya generaba un vértigo en lo que nosotros entrábamos porque la imagen prácticamente era imposible de asir, de atrapar. Ahí también hay escritura. Ahí también hay escritura, no solamente por la voz que estaba inundando el espacio, sino también por la imagen que se proyecta y que se está moviendo en ese espacio de manera fotográfica. ¿Sí? Entonces, con estos ejemplos, y ya para abrir la discusión, querida Liliana, podríamos entonces nosotros entender que la escritura creativa hoy va mucho más allá de la palabra, de ese farmacón, como diría justamente Sócrates, refiriéndose a la escritura, ¿no? Ese farmacón que en ocasiones, pensaba él, anestesia en los sentidos. Pero bueno, Roland Barthes se va en otro sentido y dice, no, el texto no es eso anestesiante o no es letra muerta, también es letra viva, es un organismo viviente. La escritura es un organismo viviente. El texto es un organismo vivo. Eh, yo dejaría esta provocación, Liliana, para que podamos conversar con ustedes. Sí, claro que sí. Hay una pregunta en el chat de la profe Viviana, que ¿cuál es el nombre del último fotógrafo? Rodel Alderhat. Ah, Esta es un obra. artista, sí, es un artista, no es fotógrafo propiamente, profe, es nuestro artista de mapa teatro, Rolf Rolls Abdeharden. uh-huh. Sí, me disculpan, es que se me negrió la pantalla y todo, no, ni siquiera puedo escribir en el chat, porque como te conté, Liliana, no estoy ni siquiera en mi celular, o sea, me prestaron un celular que de milagro está con él, los estoy escuchando. Pero Bueno, no bueno, importa, está bien. entonces, pero es Rolf Aldeharde, que trabaja con Heidi, su hermana, en Mapa Teatro, pero que en esta obra la hizo individual. Nosotros escribimos algo sobre ese trabajo con Lucas Ospina, con, eh, con Natalia Gutiérrez y otros. Rolf nos invitó a reflexionar sobre esa obra. Yo después, Liliana, te puedo pasar esas referencias para que las compartas con nuestros colegas.
Ok, claro que sí. No sé Ya si se hay escribió en otra. el chat. Sí, ya se escribió en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario de parte de los profesores? Sí, 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 tenemos un... Liliana, buenos días. Buenos Me días, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. me gustaría pues preguntarle a Ricardo cómo todas estas escrituras creativas podrían pasar los filtros académicos, porque de alguna forma pues llevar un artículo a una revista y todo eso tiene muchos filtros y una complejidad. eh, en cuanto a las exigencias pues, que hacen que hacen los medios de publicación, eh, que yo creo que es donde más dificultades tenemos. Gracias. Ricardo, ¿pudiste escuchar? Jaime, ¿tú me escuchas o me quedé sin internet? No, sí, te estoy Ah, escuchando. bueno, parece que a Ricardo se le paró la comunicación, sí, abandonó la reunión. Bueno, desafortunadamente no tenemos buena conectividad, pero bueno, demos unos minutitos a ver si vuelve a ingresar. Este ejercicio es como una charla, ¿cierto? Es como una conversación frente a esta problemática y pues muy rico que todos participemos y que de pronto haya opiniones al respecto. Ricardo, ¿pudiste escuchar la pregunta del profe Jaime, el Discúlpeme. comentario? Ujú. No alcancé a escuchar. Jaime, ¿podrías repetir? Mi colega Sí, estaba preguntando. Sí, por favor, Sí. Jaime, discúlpame. Si me puedes Ricardo, sí, volver a hacer pues tu comentario. ¿Cómo estás? eh, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Me gustaría saber cómo podríamos pues nosotros los artistas, a través de todas estas escrituras creativas, pues que tú nos has nombrado y nos has dado unos ejemplos, muy puntuales, eh, todas esas escrituras de alguna forma, pues en el ámbito académico hay unos filtros que son difíciles de superar en cuanto a cuando se va a publicar en una revista. eh, Vamos a encontrar pues muchas dificultades en cuanto a si no están pues con las normativas de exigencia de estos medios. Entonces, ¿cómo los artistas podríamos eh, lograr pues como pasar todos esos filtros que se encuentran en el ámbito pues de la publicación? Sí, Jaime, esta pregunta es muy pertinente. Nosotros hemos discutido mucho al respecto, sobre todo sobre esta idea de la investigación-creación, y se reduce a algo o más. Se centra mucho sobre la idea de que efectivamente nosotros también tenemos que acceder a cierto reconocimiento en el ámbito universitario, puntajes que pueden traducirse incluso en puntos salariales, en fin. La pregunta es muy importante porque nos sitúa a nosotros sobre cómo se puede reconocer aquello que en este caso viene marcado por las pautas de conciencia. Y ha sido muy complejo porque en algún momento se planteó la idea de que nosotros los artistas, o el mundo del arte, perdón, pues yo me meto más como teórico ahí, pero digamos, el mundo del arte debería aceptar la idea de que pueden también ser sus propios medidores de esa producción, ¿sí? Pero surge la idea también compleja. Por eso yo arranqué con los ejemplos más tradicionales de la escritura. ¿Sí? Y el ensayo es una de las maneras, digamos, de centrarnos en esa idea. Llegará un momento, Jaime, que nosotros podamos en general aceptar esto, ¿no? Y decir,
Mire, el único, si la escritura del artista o el ámbito de la escritura creativa es tan amplio, no podemos reducirlo a una publicación de una revista indexada. Está bien que los artistas también escriban sendos y sesudos ensayos, eso es fabuloso, y que estén en una revista indexada y se le dé puntos por eso. Pero también es importante que se reconozca esa cuestión escritural del artista en los ámbitos que nombramos, que solo nombré algunos, donde efectivamente la escritura está presente. ¿Sí? Y eso nos corresponde a nosotros, justamente también de decir, esto existe, esto es así, y la universidad que ha entendido, sí, porque nosotros vemos la pelea que se ha dado desde hace tiempos, y aunque esto, bueno, nos lleva un poquito a otro ámbito, pero nosotros en el Ministerio de Cultura, cuando yo hice parte de CONACES como 8 años, de la mano de Acofartes, logramos convencer hasta cierto punto al ministerio que los artistas tienen otra manera de producir saber. Y eso se ganó una peleita, pero todavía estamos lejos de que entiendan realmente. Entonces, en esa época logramos meter esa dupla que es complicada, que se llama creación-investigación. Pero lo logramos meter para que al menos se entienda en el ámbito universitario que los artistas investigan también haciendo obra. Pero tu pregunta es clave, entonces, aún no se ha resuelto del todo. ¿Sí? Entonces, sí, las revistas es una opción, pero las mismas revistas pueden entender que los artistas pueden publicar ahí sus ensayos escriturales de otra manera. ¿Sí? Entonces, muéstrame un ensayo, Jaime. Entonces yo veo una obra detrás tuyo y digo, ¿cómo Jaime puede dar cuenta en una revista indexada de esa obra que está ahí atrás en el muro que quizás es tuya? Y digo, ¿cómo aparecería eso y cómo yo como lector puedo ver en una publicación impresa ese proceso creativo que es de orden pictórico y tiene unas dimensiones y no es un cuadro porque tiene una figura geométrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tendría que darse esa pelea. ¿Sí? Y entonces también es una invitación, los artistas deberían hacer parte de esos comités editoriales de esas revistas especializadas en arte. ¿No? Entonces, pero es por ahí la cosa. Sí, no, no. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, yo quiero que revisemos la memoria escrita sobre la práctica artística, ¿cierto? Si bien bastante se escribe sobre los protagonistas, digamos, en el caso colombiano, que están más visibles en la escena, hay mucha práctica que queda resumida a fotos en catálogo con pie de foto, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la responsabilidad del artista? ¿Tú cómo lees eso? O sea, debemos nosotros escribir sobre lo que hacemos cuando de pronto no hay una interlocución con críticos o con historiadores de arte que de pronto por alguna razón pues no motivan la escritura sobre ciertas producciones, y hablo también desde la región. Aquí muchas cosas mueren dentro de la montaña, ¿cierto? Pasan muchísimas cosas en Medellín, pero adolecemos de verdad de un ejercicio especializado, digamos, de escritura sobre la práctica local. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Asumimos nosotros el reto de ser pluma también y de escribir sobre lo que hacemos? ¿O nos quedamos esperando que alguien eh, nos descifre y de alguna manera entre en un juego de diálogo con lo que hacemos y proponga desde el ejercicio creativo literario o una mirada sobre la propuesta? ¿Cómo ves esta situación? Porque, y uniéndome a la pregunta que hace el profe Jaime, pues también este ejercicio que iniciamos hoy en nuestro departamento es porque hay poca memoria, digamos, de la investigación-creación que realizamos muchos de los docentes del departamento, no solo práctica, sino también de pronto en investigación y gestión. Y bueno, nos estamos un poco autocriticando por la poca producción, digamos, de texto y de publicación y de generación de memoria sobre lo que pasa en el ejercicio docente, pero también en el campo profesional. Entonces, ¿qué nos podrías aportar en esta línea? Muchas gracias. John Freddy, pues ante todo me alegra verte y escucharte, un saludo muy fraterno. De hecho, soy uno de los artistas a quien yo admiro muchísimo por su trabajo. Eh, pues mira, tú pones una pregunta que es álgida, porque evidentemente van en dos direcciones, ¿sí? Una es quién está conectado con la idea de
quién puede leer y escribir sobre determinados artistas, ¿sí? Y eso complementaría esa escritura, digamos, del arte, la escritura creativa, que estaríamos, digamos, los teóricos o los críticos ahí metidos, y si tenemos fortuna de conectarnos con algunos artistas, pues los haremos, ¿no? Pero también cómo el artista da cuenta de esa, que es la parte también, a mi juicio, también la más rica, ¿sí? Y ahora que estamos, por ejemplo, en este diálogo con usted, para mí esto es escritura, ¿sí? Y ahora que la virtualidad, esta vaina de pandemia y todo, que a veces puede ser muy harto con todos los accidentes que aparecen y todo, pero nos ha permitido también, por ejemplo, dejar memoria, ¿no? Como que grabar las sesiones. Y eso es una manera de, fíjese en el mismo nombre, ¿no? La grabación, el dejar una huella sobre algo, ¿no? Una incisura, Y esto también es una manera que como dispositivo creativo se puede aprovechar, ¿sí? Entonces, creo que es un reto que los artistas docentes también puedan decir algo al respecto, ¿sí? Ahora que Angélica Teuta también, que estaba por ahí, con quien iniciamos también el diálogo y su aporte que me hizo sobre la arañita, yo decía, claro, el trabajo de Angélica, por ejemplo, que es maravilloso, uno dice, ¿cómo dar cuenta también de esa escritura ya desde el ámbito? O sea, ustedes hacen el gesto creativo y expositivo, que es cuando se concluye, digamos, todo este aspecto. ¿Y qué pasa ahí en el antes y el después y sobre esa memoria que tú mencionas? Es ahí donde la cosa, y más en el ámbito académico, tiene que ser, sí, como una exigencia. Tú hablas de responsabilidad, ¿no? Y me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, el lugar común es evidentemente la foto y el pie de página, ¿no? Esta es la obra y materiales, se hizo en tal lado y tal, pero la idea es trascender eso, ¿sí? Y yo digo que los que hemos tenido la posibilidad de dialogar con artistas, de acompañarlos en su proceso creativo, que se concluye o da etapas sobre el aspecto dispositivo, nos damos cuenta que en esos diálogos se dan unas escrituras muy valiosas, que terminan a veces en publicaciones como de Arnexus o en catálogos, etcétera, pero que al artista, si es consciente de esto, retroalimenta esta idea de la escritura, ¿no? Entonces, eh, pues por hacerle también un homenaje a nuestro querido Antonio Caro, ¿sí? Entonces uno dice, mira, pues ahí hay una escritura palpable, muy fuerte, evidente, por supuesto, con los tipos de letra, pero el archivo que deja él o también una Beatriz González, ¿sí? O incluso la bella exposición que ustedes tienen con Débora Arango allá en Medellín. Entonces uno dice, y que también dialoga con artistas contemporáneos, sí, que eso también me gusta esa. Entonces ahí también hay escritura y hay archivo y hay memoria, ¿no? Entonces, una de las maneras, creo yo, de impulsar esa escritura de fondo es el archivo, ¿sí? El archivo creo que es el archivo, ¿cómo? Pues cada uno le da el tono, ¿no? Pero hace poco que tuvimos la fortuna también de ver, bueno, fortuna y tristeza, porque parte del archivo de Pedro Alcántara se nos fue a Estados Unidos, ¿sí? Hicimos todo por guardarlo en Colombia, pero pues a él le ofrecieron más plática allá y entonces él lo dio. Pero el archivo de Pedro Alcántara no, mejor dicho, uno logra entender ahí cosas y uno dice, qué maravilla, sí, qué maravilla de archivo. Eso, y un artista tiene eso, ¿sí? Entonces ahí hay también una invitación a que los artistas pueden escribir desde ahí. Y esa archivística para mí es escritura, ¿sí? Y indudablemente también configura y hace más compleja y rica la producción creativa, la producción plástica artística, ¿no? Entonces, es lo que se me ocurre, Freddy, sobre esta idea del archivo. Es una dimensión, ¿no? Yo tengo como Muchas gracias. un pequeño aporte a eso y pues frente a la inquietud de Freddy es que entonces el artista, el perfil del artista contemporáneo hoy está mucho más enriquecido de funciones o de actitudes que las reclama un medio o las reclama este circuito. Entonces, ¿hasta dónde
las necesidades teóricos del arte o hasta dónde el artista está de la mano del curador o podría estar como casi que en funciones muy, muy similares, muy paralelas. ¿O tú qué opinas frente a eso? No, sí, Liliana, digamos que aquí pues ya lo abrimos, digamos, al punto del mundo del arte, ¿sí? Incluso más allá de la academia. Y quizás todos sabemos que si hay un artista que quiere desbordar el ámbito académico y que quiere entrar, por ejemplo, en el mundo del mercado y otros dispositivos, la cuestión de contar en un ámbito colaborativo con teóricos es también importante. Sí, eso lo hemos visto con los artistas que hemos trabajado, tanto a nivel local o como internacional, ¿no? Eh, por ejemplo, en la experiencia que hemos tenido con artistas, vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Como Orlán, que estuvo en Medellín, a ella le interesaba mucho que aparte de su acto de exhibición, se hiciera un libro catálogo, ¿sí? Y con personas que pudiesen dar cuenta de su trabajo. Entonces, en esa ocasión, pues yo invité a algunos personajes como Nicolás Borrió y otros, y para que habláramos, problematizáramos sobre la obra de Orlán. Entonces, a un artista le interesa tener esa visión de gente que reflexione sobre su trabajo. Ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto colaborativo de diálogo ya de hace algunos años con Oscar Murillo y también viendo su obra, su proceso con los cañaguzales, etcétera. Entonces, eso, digamos, no es tanto un ámbito de explicar la obra, sino de generar posibles líneas de lectura de la obra de un artista. ¿Sí? Y esto funciona, y también digámoslo abiertamente, porque yo soy de los que no tengo ningún tabú al respecto de que un artista esté conectado con el mundo del mercado. Eso para mí es más que claro. En un ámbito capitalista el artista tiene que vender. Y hoy ese trabajo colaborativo con ciertos teóricos y críticos también da la posibilidad de que su obra se cualifique y logre llegar a ciertos circuitos, ¿sí? Suena feo decir esto de que se cualifique, pero eso juega mucho con la cuestión del coleccionismo, de los puntos de exhibición, de visibilidad, etcétera, ¿no? Entonces no es una condición, Liliana, sino es una camisa de fuerza, pero en ocasiones se convierte más en un trabajo colaborativo. Y que ya, por ejemplo, nosotros en espacios como el doctorado en arte y arquitectura en la Nacional o la maestría de historia del arte, y nuestra labor es trabajar de la mano o sobre hechos artísticos, ¿sí? Y reflexionar sobre eso. ¿Sí? Ya sobre las maestrías de artes plásticas, que ya son artistas activos que hacen obra, pues la cosa va a otro nivel, ¿no? Es el reto de que al artista lo invitan a escribir, no tanto que lo obliguen. Y eso termina ahora en el documento pues, que se conoce como tesis, ¿no? Como tesina o documento adjunto. Pero si es una condición, en mi caso, digo feliz con los artistas que hemos trabajado, ¿no? Julián Scher o Ross o otros de otros artistas de otros horizontes que terminamos pues haciendo un aspecto colaborativo interesante, Liliana. Entiendo, muchísimas gracias. ¿Alguno de los otros profesores tiene alguna inquietud? ¿Algún aporte? Pues, Yo bueno, si no quería, hay más. Ah, bueno, sí. yo quería hacer Daniel. como un apunte con lo que acaba de mencionar Ricardo, y es, yo creo que también se ha escrito mucho en esa idea clásica de escritura sobre los procesos de los artistas, como menciona en las maestrías, en los doctorados. Creo que ahí hay mucha información. La pregunta es cómo hacerlo circular, que se salga de ese ámbito quizás pequeño, microscópico, que puede ser cada una de las facultades en cada universidad, y que realmente pues esa información circule. Esa sería como una pregunta que no, yo tengo también inclusive con mi proceso. Y lo otro es también, yo creo que hay una dificultad sobre todo en esa escritura académica, y lo veo en las tesis de maestría y doctorado, y es entender que la obra también hace parte de la investigación, ¿cierto? La investigación es la obra, y cómo no caer en esa
idea de que la obra está simplemente ilustrando lo escrito o que la obra viene a corroborar parte de esa hipótesis y entender que esa es investigación también. Y yo creo que ahí la pregunta es qué tanto el espacio académico está preparado para entender esas escrituras como tú lo mencionabas ahorita, porque yo creo que ese es nuestro gran riesgo, tratar de entender o que pase que el hecho de la obra sea entendido simplemente como una ilustración de aquello que está escrito, como si la palabra o lo verbal tuviera una preponderancia mayor a esa imagen o a ese desarrollo visual, que también es investigación. Claro, pues Daniela, muchas gracias por esta apreciación. Son dos aspectos que yo quiero resaltar sobre tu intervención que me parecen claves. Uno, efectivamente estamos de acuerdo que ese trabajo a veces académico muy interesante se queda ahí en la academia, ¿sí? Y desafortunadamente a veces hay una desconexión entre el mundo del arte en general y el mundo académico que habla del arte y promueve el arte. Entonces, digo desconexión porque eso lo veo incluso con colegas a veces, y a veces, por ejemplo, se diaboliza el mercado, ¿no? Como cosas de eso. Y yo he pensado, eso lo veo en otros horizontes. Yo trabajo con galeristas, por ejemplo, en Francia, con los que me he movido. Ellos tienen una visión que yo he tratado de que se haga en Colombia y aún no he logrado. Es que los galeristas que exponen a un artista eh, también dejan una huella, no el catálogo y el plegable, ¿sí? Que en ocasiones se queda como lo que mencionaba ahora Freddy, ¿no? La foto y el pie de página y basta, sino que se hace un librillo, ¿sí? O un libro, y eso también hace parte del acto de la obra. Y claro, entonces en el libro pues, puede haber un diálogo entre el artista, incluso a veces el galerista o el crítico o bueno, el teórico, en fin, ¿no? Pero eso queda ahí como una huella importante y a veces eso es más interesante que, yo lo digo, incluso con nuestras producciones académicas, ¿sí? ¿Por qué? Más interesante, porque circula y tú anotas algo clave ahí, es que pues se mueve y en últimas uno necesita eso, el artista necesita que se mueva, la obra, que se vea, que se exhiba, que problematice, incluso que genere debates, ¿no? La experiencia que tuvimos, fíjate también, con María José Arjona en esa exposición retrospectiva que se le hizo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y también, pues, como nos conocemos hace años y yo desde pues también la he seguido y por mi interés sobre la obra del cuerpo y todo, y como estaba yo escribiendo algo sobre la animalidad, me dijo Ricardo, tú tienes que estar ahí, ¿sí? En el libro, ¿sí? Porque tú eres una de las personas que sabe leer lo que yo estoy haciendo. Entonces, igual, venga, hablemos, cómo yo puedo interpretar, y ahí se genera esa escritura que es compleja y que termina no, más allá del acto expositivo y de la obra en sí, que obviamente es la parte central, queda esa huella de lo que mencionaba ahora también Freddy, ¿no? Es el registro, el librito que esperemos pues siga circulando, ¿no? Pero también de eso se da cuenta de otras cosas, ¿no? Entonces, yo por ejemplo creo mucho en esos diálogos que se puedan dar, ¿sí? Pero la circulación es clave. Y lo otro, pues indudablemente también tienes razón sobre cómo ese reto grande que tenemos en la academia de tratar de ver cómo todo esto que es muy importante, lo que acontece ahí, ¿no? También comienza a irradiar ese mundo del arte. Yo veo una frontera a veces, ¿sí? Incluso los estudiantes a veces lo ven, ¿no? Yo les digo, oiga, venga, vamos a ver esta exposición, ¿sí? Yo puedo tener una idea de mi relación con determinado artista y determinada obra, pero ellos también. Y ya solamente en ese deslocalizarse y ir a ver, ya también se está apuntando a generar huella y discurso y texto. Pero no solamente la experiencia ahí, ¿cómo damos cuenta de eso? Para mí el reto es todavía ese. Y creo que no hay fórmulas, Daniela. Sí, por fortuna, no hay fórmulas. Sí, yo te cuento algunas experiencias que han sido para mí enriquecedoras y con ciertos artistas que no la hemos gozado además, ¿no? Entonces, por ejemplo, con María José, venga, siéntese. Incluso esa conversación nos dio como para tremendo libro que no hemos sacado, pero hablamos de todo, ¿sí? Y grabando eso, porque ahora quería insistir en eso, ¿no? Es decir, Antonin Artaud, ese gran dramaturgo francés, decía,
hay una escritura vocal y nuestra tradición oral es muy importante. ¿Sí? En Colombia y en el resto de Latinoamérica nuestra tradición oral es clave. ¿Sí? Y eso es escritura también. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional, yo participo mucho en el programa de radio en los viernes culturales. Hoy no pude por una cuestión familiar, ¿sí? Me tocó acompañar a mamá a su vacuna. Y entonces, eso, la radio para mí es un material también, ¿sí? Y la voz, digamos, un material plástico. Ahí hay escritura. ¿Sí? Y hoy creo que podemos decir sin ningún problema cuando vemos los archivos de la radio que ahí hay una visión escritural. ¿Sí? Y se puede hacer, ¿no? Entonces es como, yo creo que está en manos de ustedes, de nosotros, de convencer a las autoridades académicas de que la gente del arte tiene también unas maneras de escribir, ¿sí? Y solo hay que acudir a estos, bueno, ya te digo, Antonella Artaud lo dijo en los años 30, 40, claro, la radio era el dispositivo de vanguardia para ellos, ¿no? Y por eso yo decía hoy, ¿qué pasa con esto, no? Con estos dispositivos que nos acercan, nos alejan, pero también nos invitan a explorar esas nuevas maneras de generar archivos, ¿sí? Y de ver que la escritura también está ahí. Entonces, ¿será que un decano puede aceptar que esto que se está grabando haga parte de, bueno, yo exagero, ¿no? Pero que haga parte de esa escritura creativa? Pues ahí está nuestro reto, ¿sí? Y yo digo, claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Y ustedes lo han hecho en sus clases ahora, ¿no? Pues uno echa mano de imágenes, ¿sí? Pues creo que por ahí se pueden hacer cosas muy valiosas y de abrir el espectro. Yo creo que los artistas como los científicos tienen la facultad siempre de abrir ventanas, ¿no? Y de irse a crear otras cosas que no están dichas todavía. Perfecto, Gracias, Daniela. gracias. Creo que Hola. alguien está levantando la manita. Ah, sí, yo Freddy. Bueno, si no hay más preguntas, Liliana, o puedo. Hasta ahora no, Freddy. Dale. Bueno, pues nada, bien interesante como esta reflexión. Vemos acá también como dos planos o dos lugares para comprenderlo de la escritura creativa. Por un lado, podríamos pensar lo artístico, lo extraartístico, lo académico, ¿cierto? Pero me gustaría volver a ese lugar del gesto escritural, que bien referenciadas al comienzo con unos ejemplos como muy pertinentes para ampliar también cómo entendemos lo de la escritura, ¿cierto? Esa manera en que las imágenes se pueden leer, ¿cierto? O el cuerpo puede también crear escritura, o ahorita hablabas también desde la oralidad. Entonces, quisiera, para no irme hacia otro lugar, como siempre hemos revisado como esa idea de que hay unos modos de hacer y unos modos de pensar y ahorita señalados como unos modos o unas maneras de escribir. Podríamos ya estar no frente a dos lugares, sino quizás tres. Es posible que el artista también adopte, digamos, en la escritura, el ejercicio gestual quizás, ¿cierto? Que sea correspondiente o interdependiente con una manera también o más cercano a su pulsión, ¿cierto? Porque es que poco lo que nos preguntamos en la academia es hasta qué punto sacrificamos esa pulsión, esa forma de pensar y de hacer para poder pasar esos filtros que señalaba ahorita el profe, se me fue, el profe de fotografía, Jaime Duque. Jaime Duque. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, ahorita nos decías también, hay que ver entonces si la curaduría, digamos, de esos textos, es decir, un editor o quien revisa esos textos, debe ampliar también su perspectiva frente al proceso de escritura, ¿cierto? Y aceptar otras maneras. ¿O qué piensas tú, cierto? ¿Cómo ir ampliando también esta noción de gesto, ¿cierto? Con todos sus componentes y todo lo que está comprometido también en este ejercicio de la práctica artística. ¿Qué nos podrías aportar en esta línea, Ricardo? No, sí, pues yo creo, Freddy, que eso está muy conectado con la singularidad de cada obra y de cada artista. Y por eso yo creo que el artista en sí le da el tono a ese tipo de escritura. Sí, por eso yo decía, no puede haber una fórmula ni una camisa de fuerza como no la hay también para un acto creativo. ¿Sí? Entonces yo creo que cada artista
es el que está llamado a encontrar ese tono ideal de dar cuenta de eso. Volvemos a la pregunta, eso, digamos, a mí es lo que menos me preocupa porque yo sé que el artista encuentra la manera, porque también está implícito en su proceso creativo. Es que de pronto, de manera no tan consciente en ocasiones, sí, hay artistas que dicen, oiga, de verdad yo estaba escribiendo, pero claro, ¿no? Pero ¿de qué manera? Bueno, esa es el reto, lo volvemos a plantear, es convencer a los otros de que eso es escritura también. ¿Sí? Que no es tan complejo en sí. Lo que pasa es que es como que todos estemos en la misma onda y cantamos un poquito igual con las voces diferentes, porque todos tenemos una voz distinta. Es decir, esto es. Y digamos que ese artista que encuentra el tono, logra dar cuenta de esa visión escritural cuando es consciente de que está escribiendo con su obra. ¿Sí? Entonces, acude al archivo o acude a otras maneras de dar cuenta de eso, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta que uno está escribiendo, pues ya la escritura se vuelve algo valioso, ¿sí? Y no es algo engorroso, no es, ah, pues madre, me tocó hacerla, ¿sí? Explicar lo que yo acabo de hacer y no quiero explicarlo, ¿no? Porque es también entender que la escritura no es un acto de explicación de, ¿no? Sino que es parte misma de la obra. Entender eso, por ejemplo, es muy valioso y es muy rico porque ya eh, sobre todo esto también lo deduzco de artistas con los que he dialogado, ¿sí? Mario, por ejemplo, otra vez, porque lo tengo cerca en la universidad y hablamos mucho. Mario Paso está muy metido con la escritura, a tal punto que ya está haciendo libros, ¿no? Porque llegó, de golpes, era tan presente la palabra y la escritura en su obra, en todos esos gestos que ha venido haciendo a lo largo del tiempo, que ya él ya no le ve ningún pero en escribir poemas y hacer libros escriturales, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante, que el artista le vaya también perdiendo ese temor a la escritura. Y por eso yo mencioné estos clásicos espacios, ¿no? El diario, la cuestión epistolar, a veces inventarse uno ya no escribe cartas, obviamente, ¿no? Pero fíjense, yo digo obviamente y desafortunadamente uno ya no escribe cartas, porque eso es un proceso maravilloso. Entonces escríbase uno las cartas a sí mismo, como hacía Rilke, que inventó un joven poeta por allá y le dijo, oiga, esto es la poesía y esto es la creación, pero era alguien imaginario, ¿no? Entonces uno puede inventarse esos interlocutores para escribir sobre sí mismo, sobre ese proceso creativo, ¿no? Pero creo en eso, yo creo que es más tomar conciencia, Freddy, que la escritura está implícita en el acto creativo. Para mí, no, incluso, ya les digo, hay gente que me diría, no, 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 eso no, el arte contemporáneo aún más. ¿Sí? Entonces, consciente, inconscientemente, casi todos los artistas y las artistas están trabajando en esa misma onda. ¿Sí? Claro. Escriben, escriben. Muchas gracias, Margarita. Margarita tiene la mano levantada. Sí, bueno, hola, buenos días. Gracias, Ricardo, por aceptar la invitación y estar acá. Y bueno, tenía dos cosas para decir. Una, pues, es una pregunta y otra es un aporte. Y voy a hablar, pues, primero del aporte como para dejar eso ahí y luego lo de la pregunta. Entonces, lo del aporte es que me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con la escritura del cuerpo y me parece como chévere traer a colación una práctica de los muiscas que tienen que ver con la partería, ¿cierto? Y es esa lectura de la espalda y es la lectura de los pulsos, que también me parece muy chévere como asociarlo con la medicina, ¿cierto? Que dice el corazón, y en el caso de los muiscas no solo se lee, digamos, los pulsos normales, sino que se leen los pulsos del meñique y del pulgar, ¿cierto? Y todas esas lecturas del pulso tienen que ver con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón y con el cuerpo. Entonces, bueno, nada, como añadir ese pedacito más como a esas prácticas del cuerpo, más desde culturas ancestrales de nosotros. Y el otro aporte que tenía para dar era, pues, ya que trajiste a colación el tema de Mario Paso y sus libros, ¿cuál es tu opinión sobre los libros de artistas
y sobre todas estas nuevas, digamos, editoriales independientes, o por ejemplo cuando uno va a Arbo y tienen ese stand con todo este mundo de nuevos formatos, incluso pues los libros cómo se vuelven objetos escultóricos, bueno, nada, como eso, como saber su opinión, y gracias. No, muy bien, Margarita, pues gracias también por ese aporte que me parece clave hacer esa lectura eh, vinculado con la cuestión del ámbito médico, ¿sí? Porque ellos, digamos, y sobre todo con la cuestión ancestral, ahí hay un saber leer, ¿sí? Un buen médico, digamos, o un curaca, saben leer, ¿sí? Eh, el mal de decir, ¿sí? La maldición, el malestar, ese mal, el estar mal, ¿no? Porque que asume al cuerpo, ¿sí? Cuando el cuerpo habla, en casos extremos porque está enfermo, que se lo escucha, digamos que a veces no se lo escucha, me dolió la espalda y ahí me acuerdo que no tiene espalda, ¿no? Entonces, y un buen médico sabe escuchar esa maldición, ese malestar y traduce eso en una lectura, ¿no? Es decir, no son los médicos de nuestras EPS que en 5 minutos te despachan y te dan acetaminofén, sino que un buen médico te dedica un tiempo para leer lo que acontece, ¿no? Entonces, sí, gracias por ese aporte. Sobre el libro escrito, sí, el libro de artista, perdón, también puede ser problemático, pero es interesante, ¿no? Una, pensar que esa visión occidental, que la nuestra, nos guste o no, ha hecho en el libro, sobre todo después de la revolución Gutenberg de la imprenta, ha hecho del libro un objeto de valor simbólico muy importante. Entonces, no solo el que tiene libros, sino el que los hace también adquiere un estatus dentro de la sociedad. Esto puede ser complejo, ya lo digo, yo puedo estar de acuerdo o no con esto, pero esto es real, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que un artista tenga que ver con la cuestión de los libros también no es tan nuevo, pero que hoy tiene una relación muy significativa, ¿no? Es decir, desde los escribas mismos que hacían los libros a mano, que comenzaban a hacer esas letras capitales, las primeras letras llenas de glifos, ¿no? Y de dibujos, eh, hasta los más recientes que encuentran en el libro una posibilidad de expresión, ¿no? Y esto es muy interesante porque el libro pues sigue siendo, digámoslo, ese elemento de valor suntuoso y de valor simbólico muy importante que la sociedad acepta como algo que tiene un gran valor y que esta cantidad de editoriales independientes que ahora apoyan a artistas también me parece importante porque complementa un poco esa idea de que la obra termina siendo también algo que se puede explorar en ese nuevo formato, ¿no? Entonces, es complejo, pero es enriquecedor, ¿no? De los libros clásicos, el de William Blake, ¿sí? El libro de Uricén, por ejemplo, que él mismo ilustra y escribe, ¿sí? Hasta los más recientes, donde los artistas han entendido que ahí hay una puerta abierta de exploración, ¿no? Pero también están los fanzines, están otras series que se explota de manera importante. A mí me parece positivo que el artista se atreva a meterse en el campo de la edición de libros. En grabado se ha explorado más esto, ¿sí? Del libro de artista, donde en ocasiones se rompe incluso la idea del libro encuadernado, empastado, ¿no? Y puede ser una caja, como lo fue la caja verde de Marcel Duchamp. Ese es un libro. Las instrucciones de la caja verde, donde se habla del gran vidrio y todo esto. Ese es un libro, es una caja llena de instrucciones, ¿no? Llena de reflexiones, de claves, de papelitos, de... Ese es un libro, el de Marcel Duchamp, y ese en cuenta es Vanguardia Dada, ¿no? Que duró varios años y termina en una cajita. Entonces, también eso pues, nos puede dar cuenta de un tono de investigación. Y que hoy pues podemos leer los escritos de Duchamp ya en forma de libro, pero gracias a que él los guardó en una cajita. Entonces no hizo el libro en sí, o también un libro de artista clásico, y ya le damos la palabra, es el de Andy Warhol, Mi filosofía de la A a la B. ¿Sí? Yo por mucho tiempo pensé que Andy Warhol había escrito ese libro, incluso sacaba sendas reflexiones sobre eso, y resulta que él no hizo el libro, ¿sí? Él le decía a sus amigos que lo llamaran, que le hablaran de cosas que a él le interesaban,
sobre el amor, el dinero, etcétera, etcétera. Y esas llamadas las recogió una secretaria que transcribía lo que sus amigos le decían y de ahí sacó ese libro que él firmó como Andy Warhol, ¿no? Entonces, pero es el libro de artista de Andy Warhol y al cual fue hecho un libro colectivo. Bueno, entonces, ahí hay creación, Margarita, ¿no? Y ahí provoca, ahí lo tienes. Yo también tengo esa edición. Y como te digo, claro, todos dijimos, ese libro lo escribió Andy Warhol y no. Es una de las expertas teóricas inglesas de Andy Warhol. Me bajó a mí de la nube como mucho y me dijo, no, pues es que Andy Warhol nunca escribió ese libro. Y yo, ¿cómo así? No, tus Claro, me amigos estás se... bajando de la nube a mí también. Claro, pero igual sí es Andy Warhol porque lo firmó, y yo incluso todavía lo sigo citando, ¿sí? Donde él dice, yo soy una máquina, todo el mundo dice que yo soy una máquina, yo soy un Ah, espejo, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, para mí sigue siendo Andy Warhol pero cuando uno se entera de esa cocinita del secreto, ¿no? También es rico porque uno dice, ahí hay creación, ¿sí? ¿A quién se le ocurría hacer un libro colectivo por teléfono, ¿no? Venga, llámeme a tal hora, hábleme. Oiga, ¿en qué está haciendo, Andy? No, venga, ¿y usted qué comió hamburguesa? Cuénteme, ¿qué comió ayer? Entonces la gente le decía, hoy me comí una hamburguesa, hoy me levanté. Claro, él también metió mano, ¿no? Dice, me encontré, me vi al espejo, tengo unas espinillas porque él era obsesionado con su rostro. En fin, entonces todo eso está ahí, pero es una escritura colectiva que claro. después todo el mundo, pues a mí no me importaba, decía a los otros que incluso Mick Jagger participó ahí también, pero obviamente, pues no, eso es de Andy Warhol, es el que va a hacer un libro este man, ¿no? Y sacó su libro, ¿sí? Mi Y yo filosofía de pienso que ahí se abre una cosa muy importante que es el tema de la autoría, ¿cierto? Digamos que también en el ámbito universitario que hablamos de las tesis, pues tesis de maestrías, tesis de doctorado, y también cuando hablamos incluso de los artículos publicables, cuando participan los estudiantes y cuando no, ¿cierto? Y también es el hecho de cómo hacer visibles los participantes y digamos de esa ética también de las ideas, incluso pues como el mundo artístico es esta burbuja tan sembrada de egos, ¿cierto? Es el tema de la autoría, yo pienso que también es un tema muy importante de traerlo a la palestra, sobre todo pues porque está ese mito académico de que en los doctorados o en las maestrías los docentes utilizan los estudiantes para pues hacer más sustanciosa su producción y todo el tema de darles visibilidad o no. Entonces pienso que hay un tema también de ética muy importante para traer claro, a colación. no, claro, y además es complejo porque evidentemente en ese ámbito académico está derechos de autor, puede haber demandas, ¿no? A Luz Mary Giraldo, por ejemplo, en literatura hace años, una estudiante la demandó porque le dijo, usted me robó mi idea y sacó un libro con mi tesis. Y claro, pues Rosemary, uno no se la imagina a ella robándose una tesis. Y lo que dijo ella es que en mis clases yo propicié esto y eso, pues, ahí está, ¿no? ¿De quién es la idea? Bueno, esa cosa es bien compleja. Pero después de eso, Luzmeri ya dice, mire muchachos, yo tengo esta idea y ustedes se las va a compartir y esto ya está registrado. Y bueno, ya se curó porque la cosa la puso muy mal. Y evidentemente, pues la estudiante sí hizo una tesis, pero en el ámbito que no lo hubiera podido hacer si ella no, si Luzmeri no provoca eso, ¿sí? Y pues claro, pues la estudiante también hizo su trabajo, pero pues Luzmeri estaba atrás. Entonces, ahí es delgado esa cosa, ¿no? Y claro, acá la creación provocativa pues de Andy Warhol en otro ambiente, incluso alguien pudo haberle dicho, no, pero usted, yo le di esa idea, ¿cómo es que usted firmó el libro, no? También había un acuerdo mutuo, ¿no? De yo voy a hacer un libro, y pues Andy Warhol ya sabemos quién era, ¿no? Entonces, eh, jugaba con eso, pero tú mencionas algo clave, que es lo que yo quería hacer comentario, es la cuestión del autor. En esta época ya se estaba hablando mucho de la muerte del autor, ¿no? La teoría de Roland Barthes, de el cuestionamiento de la autoridad, ¿no? Y eso también abrió una brecha en el ámbito creativo muy importante, ¿no? Que hoy se vuelve a mencionar por los derechos de autor y que son lógicos, ¿no? Es decir, eh, también el artista vive de sus creaciones, entonces también no, en ocasiones no me importa. Fíjate, en una ocasión hicimos como una broma con Lucas Ospina,
una broma pesada además, porque él nos tenía todos convencidos de que Pedro Manrique Figueroa pues existía. Yo me comí el cuento y me puse muy bravo con Álvaro Medina y con Ivonne Pini y con Germán Rubiano, que habían sido nuestros profesores de historia. Y yo dije, ¿estos por qué nunca nos hablaron del precursor del collage en Colombia y un tipo que además era como comunista y un tipo así activista? Nunca nos hablaron en la historia de este personaje. Y bueno, ya conocen ustedes todo el cuento que hay alrededor de Pedro Manrique, pero una vez por pullar a Lucas, dijimos, oiga, encontramos esto en el archivo. Yo dirigía al Museo de la Universidad Nacional. Me puse a tomarle el pelo y le dije, en el Museo de la Universidad Nacional encontramos estas cartas de Pedro Manrique, ¿sí? Y además él nos está autorizando y nos dijo esto, los derechos de mis obras los tiene tal persona. Y comenzamos a jugar sobre el problema de la autoría. Y ahí sí salió François Boucher y Lucas así, no, un momentico, esto es mío. ¿O de quién es? Bueno, nosotros estamos detrás. Porque ya le iba a salir autor a Pedro Manrique, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la autoría es algo tan serio y tan en broma que se puede desdibujar o no? ¿No? A todos nos gusta ser autores, creo. Así no queramos en la tiranía del autor, ¿no? O lo que dice Adriana, lo de pues se me fue el chat rápido, pero Pierre Menard, el autor del Quijote, sí, propuesto por Borges, ¿no? Entonces está todo esto de la autoría, es interesante, Margarita. Muchas gracias. Tenemos dos intervenciones más, Ana María y Edwin. No escucho, no sé si... Ana, tienes el micrófono apagado. Perdón, buenos días. Yo quiero hacer un aporte en relación a los escritos en relación al viaje, a los viajes que han sido pues, muy importantes en mi trayectoria. Y pensando también pues, en la expedición botánica y muchas otras situaciones, cómo el viaje abre y motiva pues muchas cosas nuevas, digamos, nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevos pensamientos, y cómo eso se va consignando en, en forma no solo, digamos, de palabra o del texto visto desde la palabra, sino desde los dibujos y desde todas aquellas anotaciones gráficas que se puedan hacer alrededor de esto. Creo que el viaje permite muchos tipos de escritura y donde la palabra también entra como imagen o como forma. Muchas gracias. Sí, claro, Ana María. Clave esta idea del viaje. Sí, yo creo que de los relatos más maravillosos que pueden haber es el de los viajeros, ¿no? Que son, a veces pueden ser extremadamente fantasiosos, como lo de los misioneros que llegaron acá y decían que había un cocodrilo de tal dimensión y también a veces narraban más de lo que veían, hasta los cosas más meticulosas, ¿no? De un Humboldt o de la gente de la expedición coreográfica y otros que tanto nos ha dado que pensar sobre esa idea del viaje, pero tienes razón, esas escrituras de viaje son muy bellas. Y aquí me haces acordar algo sobre una frase no tiene autores, de un alienado mental, la leí yo en algún lado, y decía, yo viajo para conocer mi propia geografía. Y hay mucha razón en esas palabras de ese alienado mental, porque es muy lindo, en últimas es también, si yo viajo para conocer mi propia geografía, es porque soy consciente de que mi relación con el cuerpo y el territorio es muy estrecha. ¿Y cómo doy cuenta que es lo que tú propones de ese viaje? A manera escritural, ¿no? Y entonces,
los más clásicos, que la literatura nos da muchos ejemplos, pero los artistas, que es la parte también rica de ver eso, ¿no? Uno dice, pues sí, el emperador chino le llega a Marco Polo y él conoce las ciudades italianas gracias a la narración de este personaje, ¿no? Incluso le habla de los olores y todo esto. Los Sí, es, artistas hacen eso también, ¿sí? Y ujú. por eso me encanta que tú menciones lo de la idea del viaje, ¿no? Porque un artista que viaja, pues bueno, tengo ganas de ver cómo son tus escrituras de viaje, Ana María. Y también recuerdo, Ahí no te perdón. escuché en esa última parte, perdón. Ah, sí, que sería muy rico en algún momento conocer tu escritura de viaje, de cómo tú Ujú. asumes esa escritura de viaje como artista, porque también es un aspecto que me interesa, sí, de gente que va y viene. En algún momento también con Liliana les compartiré esto que no pude hoy compartirles imágenes, pero ojalá haya sido lo más claro posible. Un artista como Barthélemy Togo, artista africano, que estuvo en Colombia en algún momento, pero a mi juicio pasó un poco desapercibido. Y hoy está en un momento de su vida artística muy importante. Es un artista campesino, él cultiva la tierra, ¿sí? Y es un artista campesino que cultiva la tierra en África. Y él me decía, pues estoy allá porque tengo que estar sembrando. Pero hoy los grandes museos y los coleccionistas se lo pelean y todo, y él da cuenta de ese viaje, Ana María, de ese Ujú. va y viene en una antigua colonia francesa y con la metrópoli, ¿no? Porque habla francés impuesto y es francés, digamos, pero colonizado, pero descoloniza esa idea a través del viaje permanente, de ese va y viene constantemente, ¿no? Y Ujú. creo que sus obras tienen algo de eso, les enviaré también más tarde el vínculo de Barthélemy Togo, que es un artista muy, muy interesante. Sí, Ricardo, a mí me ha interesado mucho el viaje, pues he viajado a varios sitios y digamos en cada uno de esos viajes aparecen, digamos, estos testimonios y estas evidencias que se van, digamos, que se van dando pues, de acuerdo al momento que se vivió. Entonces, creo que también es muy interesante porque no es el libro de artista pensado como libro de artista, sino como testimonio y como memoria. Y entonces van quedando, digamos, esos archivos que pueden ser, digamos, generalmente en forma de libro, pero que también van como evidenciando esos desarrollos. Inclusive, pues estos libros chinos que son como plegables, donde se va, digamos, develando y se va narrando de otras maneras. Entonces, bueno. Claro, en una ocasión justamente nuestro querido Gustavo Salamea, yo en esa época vivía aún en Francia, entonces él hizo una aventura con docentes y estudiantes, como siempre le gustaba generar esa relación pedagógica y didáctica con la academia, lo querido Gustavo, que de hecho escribía mucho también. Y Gustavo dijo, vamos a hacer una exposición itinerante, pero llevar obra y llevarla es muy jodido, entonces vamos a hacer una maleta. Y la exposición se llamó Portátil, ¿no? Entonces, diseñaron una maleta bellísima y todas las obras tenían que tener formato pues, para que quepan la maleta. Entonces, todo se hizo, los que participaron, para que llevaran esa maleta. Y en esa época, Miller Lagos y varios estudiantes estaban de intercambio en Francia. De hecho, yo recibí a Miller y a otros en mi casa allá, en mi departamentico pequeño en París, y ellos llegaron con la maleta ya que la iban a exponer. Entonces, llegaron dentro de su maleta, llevaban obras, ¿no? Y también la anécdota, ¿no? En la aduana, ¿usted qué lleva en esa maleta, no? Además era una maleta hecha también por artistas, ¿no? Y era interesante cómo la aduana abre la maleta y porque además tenía que estar todo muy bien empacado para que no se fuera pues a dañar la exposición. Y eso también es interesante. Y yo me preguntaba ahora escuchándote, querida Ana María, por eso estos encuentros son tan bellos. Yo hace poco hice una exposición también en estas clases virtuales sobre Walter Benjamin, que es alguien que me interesa mucho. Y lo hice a Uh-huh. partir de un último viaje que hice a su lugar
fallecimiento allá en Portbó, en la frontera con... Entonces yo me caminé también ese recorrido, subí la montaña, porque yo decía, un poco retomando la tesis de Zizek, que decía, no, Walter Benjamin no se suicidó, al tipo lo mataron. Claro, yo decía un tipo gordito que atraviesa los Pirineos con todo ese esfuerzo por salvarse, no va a llegar al otro lado para matarse, ¿sí? Es decir, subir los Pirineos es jodido. Y hacer ese camino que hoy uno lo puede hacer, y yo decía, eso no me cabe a mí en la cabeza. Y a través de la obra de un artista que yo vi por ahí, él se atrevió a dibujar la maleta de Walter Benjamin. Pero yo elaboré la charla diciendo qué había en la maleta de Walter Benjamin. Ahí arranco, ¿no? Y me imaginé lo que había ahí, sus manuscritos, las tesis de la historia, su pasaporte, algunas fotos muy queridas, la acuarela de Paul Klee, el Angelus Novus, es decir, ¿qué hay en una maleta, Ana María? Eso creo que es lindo también en un viaje y esa escritura, ¿no? Sí. ¿Con qué viajamos? La pregunta que uno se hace siempre es uno con qué viaja, qué es lo que uno se lleva a cuestas. Si es un viaje de caracol, pues la concha lleva mucha historia, ¿no? Si es un viaje más de otro orden, de una especie de vuelo como el que persigue María José con el avistamiento de las aves, también, además la huella de las aves es más difícil de seguir, entonces, ¿qué viaje es ese, no? En fin, entonces los viajes siempre están poblados, qué rico que tú lo mencionas porque la escritura se hace ahí compleja, ¿no? Que cómo doy cuenta de esa experiencia de viaje que me invita a hablar de mi propia geografía, ¿no? Sí, y la relación, por ejemplo, que se va estableciendo entre palabra, texto, imagen. Yo tengo varios, digamos, varios cuadernos de viaje, ¿cierto? Porque, y es muy interesante cuando vuelvo a mirarlos después de muchos años, porque es precisamente lo que tú mencionabas al principio, cuando hablabas, por ejemplo, del diario de Frida Kahlo o de las cartas de Van Gogh, en fin, como si no existiera ese material, pues no sabríamos de, de esas historias, ¿sí? O en el caso de Miguel Ángel, que odiaba a ese papa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es como una narración, ¿cierto? Es una narración que tiene que ver también con los lugares, que tiene que ver con los paisajes, que tiene que ver con muchas cosas. Y pensaba, por ejemplo, en el trabajo de un Kawara, como pues todo las pinturas, ¿cómo es que se llaman? Las pinturas de hoy, algo así, que va narrando la historia, que va hablando de los diferentes lugares, pero de una manera muy, muy particular. O por ejemplo, Hermann Hesse también lo hizo en algunos de sus textos, que iban con unas acuarelas que daban cuenta, digamos, de esos lugares. Bueno, muchas gracias por la intervención, Ana. Edwin, ¿también tiene un aporte? Gracias. Sí, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, nada, pues primero nuevamente un saludo pues como a todos los compañeros que hay acá, también a Ricardo, que aunque conozco pues muy bien todo su trabajo, primera vez que me dirijo a él. Primero es como hacer una apreciación general de la presentación y pues posteriormente como acentuar o dejar presente una pregunta. De pronto la profe Liliana, es que se está escuchando como un ruido. Ay, ya, gracias. Nada, entonces, Ricardo, de esas frases pues como populares que dicen que uno aprende a escribir leyendo, que realmente a nivel personal ha sido muy difícil para mí el tema pues de la
de términos muy técnicos, pero precisamente todo este recorrido que haces al inicio de tu presentación, o todas estas formas y modelos de pensar y repensar esos tipos de escritura, me parecen muy interesantes, porque al final son como formas que deconstruyen creativamente un hacer visual que se vuelve pues también texto, y que definitivamente en ese resumen muy general pero muy preciso, reúnes todas esas condiciones, como hoy mismo nos estamos repensando para poder nuevamente rehabitarnos, ¿cierto? Eso me parece como bien interesante, y es así como creo que leerse es lo que hace posible, pues, reescribirse. Eh, pues nada, yo creo que pensar en colectivo siempre trae muy buenos resultados, muy positivos sobre todo. Muchas gracias y enhorabuena, pues, como por todo este encuentro. Mi pregunta al final, como para acentuar posibilidades dentro de todas estas posibilidades que se reúnen en lo que nos comentas, eh, es cómo incluso desde la academia, que tienen sus propias publicaciones, sus propias revistas, y que si bien obedecen a una parametrización de revistas indexadas, se puede de alguna forma subvertir esos términos para empezarlos a ser visibles y que estén presentes, porque la academia debe creer en su propia academia. No sé si ya es algo que creo que de alguna forma fue tocado un poco en la pregunta de Daniela y en la pregunta del profesor Jaime, pero puntualmente, ¿cómo se podría pensar esa posibilidad desde las publicaciones propias, donde de alguna forma hay más autonomía que las que rigen a nivel, digamos, más global, todo este tipo de requisitos técnicos de publicación, y donde evidentemente, como decías, no hay nada parametrizado, sino que hay que hacerlo para que empiece a ser visible? Muchas gracias. Sí, pues simplemente, no, Edwin, a ti gracias. Simplemente yo creo que, eh, por ejemplo, si uno mira la historia de las instituciones, de las instituciones educativas, incluso de las academias, digamos, de arte, también se han transformado con el tiempo. Y esto va transformado con la idea del artista que se tiene en cada época y en cada sociedad, ¿no? Si cuando Ana de Austria le da por fundar la Real Academia de Pintura y Escultura, por allá en 1600 algo, pues tenía una idea, ¿no? De que el gusto del rey tiene que tener un lugar de aprendizaje y un lugar de divulgación. Entonces, están los preceptores y los artistas que van saliendo de ese gremio de artesanos y de cofradías, ¿sí?, en el cual estaban aglutinados, comienzan a pelearse por entrar a la Real Academia, ¿no? Que es la aventura de un Velázquez, de un Goya, ¿no? Goya pues ya no quería hacer parte, como Velázquez sí se la gozó, ¿no? Siendo caballero de la corte, pero Goya ya estaba aburrido de pintarle la cara fea a los reyes y quería ya por lo que él luchó por entrar, ya quería irse de la academia. Y si uno ve la academia del siglo XIX, que es una academia por revolucionaria, ¿sí?, después de la Revolución Francesa, también hay un preceptor, ¿no? Entonces ya no hay reyes, pero hay un emperador, ¿no? Es Napoleón. Entonces Napoleón necesita un estilo, ¿sí? Y el estilo, ¿quién se lo va a dar? Boileau. Y el pintor clave de la nueva corte es Jean-Louis David. Y eso llega a nuestras pequeñas, incipientes academias, ¿no? Entonces la figura de nuestros libertadores, muy al estilo, y ahí comienza con la experiencia además de Flora, de esa primera academia hecha por los viajeros. Y si vemos de eso hacia acá,
Las transformaciones de nuestras academias han sido, pues, afortunadas, creo yo. ¿Sí? Hoy no tenemos reyes que nos digan qué toca pintar. ¿Sí? No tenemos Monseñor Marroquín como a comienzos del siglo XX, que frustró a un artista tan importante como Francisco Antonio Cano, ¿sí? Francisco Antonio Cano y su tío, que era fotógrafo, eran uno de los artistas de vanguardia más importantes, ¿no? En Colombia. Pero pues le tocó hacer retratos de sociedad y pintarle la cara al cura y al monseñor y temas religiosos, porque si no se moría de hambre. Entonces, estos artistas, también eso es importante. Y a nosotros creo que, con esto cierro, Alexander, y gracias por tu pregunta, también nos compete pensar la academia. ¿Sí? Nos compete, es un reto. ¿Qué clase de academia necesitamos nosotros en un país como el nuestro? Y eso dimensiona también la figura del artista, que no, claro, hay artistas cortesanos todavía en muchos contextos, no hay corte, pero hay artistas cortesanos. ¿Sí? Y también es importante repensar eso. Y por ejemplo, yo soy de los que últimamente, incluso hace poco nos invitaron a un debate en el Congreso a propósito de la ley naranja y todas estas cosas que nos trasnochan. Y a mí me preocupa la condición del trabajador cultural. Si yo veo al artista hoy como un trabajador cultural, y como es un trabajador cultural, necesita derechos, como todos los trabajadores. Entonces, por ejemplo, eso es complejo, y hay una ley del artista que existe y que no se aplica. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que nuestra academia también tiene que transformarse. Y son ustedes, somos nosotros que hacemos parte de esa academia, lo que tenemos que pensar otra academia. Nuestra academia no es la misma de Alberto Urdaneta o la de Rafael Núñez allá en Cartagena, no, sí, por fortuna es otra, pero tiene su antecedente, ¿no? Entonces, el reto es grande porque nos pues decimos, sí, es que no nos entienden o no, no, somos nosotros que tenemos que marcar una vanguardia de lo que queremos, de cómo concibimos el arte para un país tan complejo como el nuestro y cómo concibimos también la noción del artista, ¿no? Por ejemplo, esa noción del artista pedagogo es una maravilla y eso es de los últimos años y puede ser problemática, porque muchos se dedican mucho a la pedagogía y dejan su obra, pero otros entienden que entre pedagogía y obra y creación puede haber algo estrecho, ¿no? Y en fin, eso es también una transformación que no solo dio la posibilidad de que la gente ganara un sueldo y sigan haciendo obra, sino que es una transformación también de sociedad y de época. Entonces, a nosotros nos corresponde. ¿Cuál va a ser la academia en 30 años? No sé. Demos esas puntadas, porque nosotros tenemos que dar esas puntadas. Y eso es atrevernos a pensar también el país, ¿sí? Porque así ha sido, ¿no? Hay una colega que es Silvia Arango, de arquitecta teórica muy interesante, y ella usó una metáfora que a mí me gustó. Ella me decía, imagínense en un elefante caminando en una cristalería, un elefante grande, caminando en una cristalería. Y entonces yo le decía, así me sentí yo cuando me puse a hacer un texto de historia, porque yo no soy historiador, entonces yo me veía torpe como un elefante, moviéndome a riesgo de botar los cristales y que se rompan, pero dije, ¿qué carajo? Me voy a arriesgar porque varios de mis amigos y colegas historiadores no habían hecho eso que yo ya había intuido. Y fue sobre un modelo de la Escuela de Artes y Ciencias, se llamaba el Instituto Nacional de Artes y Ciencias allá en el siglo XIX. ¿Sí? Y hice un texto sobre eso que, a propósito del Bicentenario, y me interesaba por qué razón. Porque ahí había un modelo de país y de ciencia, el Inca se llamaba además, que fue frustrado. Eso no dio a la luz porque inmediatamente eso sirvió para un cuartel de guerra, ¿no? Como estamos en guerra desde siempre. Y yo dije, pues madre, cómo hubiese sido interesante ver ese Instituto Nacional de Ciencias y Artes en el siglo XIX, que hubiese sido nuestro contexto artístico y educativo. Bueno, estamos donde estamos, pero a eso voy yo. Entonces, es también atrevernos a pensar esa academia que queremos que la hacen ustedes. No solamente es un decreto estatutario, sino que la hace el personal docente, lo hacen los artistas, lo hacen este tipo de diálogos, ¿no? Los archivos, vuelvo a insistir, es importante. Cuando uno se encuentra, yo me encontré una vez con las cartas de Álvaro Barrios defendiendo a Marta Traba en las pugnas que había con Carlos Granada y
y el maestro Cárdenas y los estudiantes peleando por el museo en la Universidad Nacional en la década del 69, ¿no? Esas cartas son maravillosas. ¿Sí? Y Álvaro Barrios escribía y dibujaba defendiendo a Marta Traba unas... ¿Sí? Entonces, eso es también atreverse a pensar una institución museal, una academia, todo eso es. Y claro, uno dice, son los años 60. ¿Qué pasa ahora? Entonces, el reto está ahí, es decir, son ustedes, somos nosotros que estamos en la academia que tenemos que inventarnos una nueva institución. No para romper, yo no creo en las rupturas radicales, yo creo en la institucionalidad y en la tradición, soy muy respetuoso de la tradición, pero sí poner otro peldaño, ¿sí? Y dar una academia de vanguardia. Y bueno, yo ya cierro porque yo hablo mucho. Sí, Tengo ya. también, querida Liliana, otro compromiso y además Claro. estoy en teléfono prestado y ya me da pena. Sí, ya íbamos a cerrar, Ricardo. A todos, muchísimas gracias por su atención, a ti por tu generosidad, tu amabilidad, tu solidaridad y bueno, tu compromiso con esta charla. Quedamos pendientes para nuevas alianzas y otros procesos y bueno, espero que a nuestros compañeros pues nos has dado unas pistas muy claras sobre cómo es el contexto de lo que nos vamos a enfrentar. Muchísimas gracias. Bueno, querida Liliana, a ti muchas gracias. A todos ustedes, pues fue muy rico escucharlos, esperar encontrármelos así para verlos y escucharlos de viva voz. Y bueno, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Que esté muy bien, Gusto. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Ok, chao. Muchas gracias.